Hola Honduras, este fin de semana se reunieron los líderes del mundo en una conferencia que anualmente desarrolla las Naciones Unidas para convocar a los liderazgos mundiales a la preocupación y a la acción, a tomar medidas sobre el cambio climático. Hoy hablamos de ese asunto porque nos interesa en virtud de que es la casa común, el hábitat de la humanidad. Dos especialistas nos acompañan en el plató de TV Azteca. Tengo el honor de recibir al doctor Marlon O'Neill Escoto Valerio, especialista en cambio climático, una autoridad, uno de los hombres más lúcidos de nuestro país, exministro de Educación, es también excomisionado del cambio climático, y don Elder Pérez, un destacado biólogo profesional de las ciencias que nos alumbrará también con sus conocimientos. Doctor Escoto, es un gusto recibirle. Muchas gracias. Gracias por generar este espacio de un tema tan importante que a la vista de la humanidad para el 2050 tenemos ese reto de evitar que se nos sobrecaliente este planeta y que se den eventos irreversibles. Ese es el gran desafío, Sí. que hayan cosas que no podamos corregir a tiempo los humanos. Le agradezco por estar aquí. Licenciado Pérez, es un placer recibirle también. Muchas gracias. Buenos días. El cambio climático pues, es un tema que atañe a todos los seres humanos y a Honduras particularmente, ya que vivimos en un país altamente vulnerable ante muchos de sus consecuencias. Usted que nos lo puede explicar como educador, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático resulta ser los impactos que genera el calentamiento global. La atmósfera de la Tierra ha tenido históricamente fluctuaciones. Igual han cambiado temas como lugares que eran más lluviosos, el norte de África, que hoy es un desierto, antes fue un bosque como el trópico, pero esos tiempos, esos ciclos, no los percibía la humanidad, no los lográbamos comprender. Luego la industrialización utiliza combustible y estos combustibles generan gases como el dióxido de carbono, metano, derivados del nitrógeno. Y esos gases, cuando van a la atmósfera, modifican la temperatura global. Y esa temperatura global tiene impacto en la vida en general. Y es el primer tramo de la historia que los humanos entendemos que lo que hacemos, que esa actividad industrial, después de la gran revolución industrial, y ahora que hay países en plena industrialización, como los BRICS, que dicen déjanos terminar de industrializarnos y luego vamos a limpiar la casa. Entonces están los industrializados, los que están en proceso de industrialización. Y eso tiene repercusiones. Claro, y nosotros que recibimos los impactos. Entonces, por eso se creó el Acuerdo de París, que es un acuerdo financiero que dice más o menos los que ensucian la casa deberán pagar por limpiarla y además tendrán que pagar a los que reciben los impactos, como nosotros que tenemos problemas de sequías, variación de sequías, inundaciones o pérdidas de biodiversidad o compromiso del alimento, de la seguridad alimentaria, que más o menos cómo se puede ver el efecto el efecto humano. Sí. El humano en este momento es consciente que está provocando o acelerando estos ciclos que antes eran naturales. Claro, por supuesto. Además de lo que ha dicho el doctor Escoto, ¿cuáles otras causas hay del cambio climático? Las causas del cambio climático se resumen a la contaminación de la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Eso es la definición más puntual y sencilla. A medida que el ser humano continúa quemando diésel, gasolina, gas LPG, está produciendo una cantidad cuantiosa de dióxido de carbono, pero también estamos emitiendo metano, dióxido de sulfuro y otros gases que contribuyen al calentamiento global y posteriormente pues a la amplificación del efecto invernadero, lo cual hace que el clima global y los climas regionales salgan de su equilibrio, y por esta razón pues tenemos múltiples impactos en todo lo que es la naturaleza y las sociedades humanas. Además del cambio de la temperatura, que lo percibimos todos, ¿cuáles otras manifestaciones tiene el cambio climático? En nuestro país el cambio climático se manifiesta de muchas maneras. Tenemos cambios en la fenología, que es la floración de las plantas, cambios en las migraciones de los animales, pero más visiblemente tenemos un cambio en el aumento del nivel del mar. Honduras es un país que está bañado por dos océanos, en el Atlántico y el Pacífico, y en ambas costas, Pacífico y Atlántica,
hemos experimentado la pérdida de las playas, erosión costera a raíz del aumento del nivel del mar por el descongelamiento de los casquetes polares. Y esto pues presenta una serie de problemas muy, muy graves, ya que tenemos una buena cantidad de población hondureña que vive en las costas y también industrias que están ubicadas en ambas costas. Antes de aterrizar en el caso concreto de Honduras y ver por qué somos vulnerables y cómo se manifiesta esa vulnerabilidad, explíqueme si ha desarrollado la humanidad el suficiente conocimiento científico sobre el cambio climático para poder entenderlo y poder atacarlo. Hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo. Recientemente se publicó el AR6, que es el estudio más complejo de la historia sobre el cambio climático, la ciencia climática, y este pues nos ha revelado muchísimo, ha llenado muchos espacios. Sin embargo, hay casos que todavía no comprendemos. En este estudio pues se comienzan a vislumbrar el impacto del aumento de la temperatura, el impacto en las sociedades humanas y cómo nosotros tenemos la urgencia de actuar para revertir esa tendencia del aumento de la temperatura, ya que de ello depende pues todas las sociedades del planeta Ujú, y todos los ecosistemas del planeta también. ujú. Doctor Escoto, nosotros no somos de los países industrializados que somos los primeros generadores de gases de efecto invernadero, pero sufrimos las consecuencias, como usted lo sabe muy bien. En ese sentido, explíquenos así a grandes rasgos cómo se gestiona el riesgo aquí. Bueno, el Acuerdo de París es el gran sombrero, es Ujú, una decisión de Naciones Unidas, crea la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y establece los grandes lineamientos en adaptación al cambio climático y en mitigación al cambio climático. Entonces, la mitigación tiene que ver con reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Honduras, se comprometió a hacerlo en un 16% de todas sus emisiones, a pesar de que son pequeñas. sí. En términos de emisiones, nosotros emitimos unos 25 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, distribuidos entre combustible, pérdida de bosques, Ujú, la parte agrícola, y está el otro lado que se llama mitigación. Entonces, la mitigación ya tiene que ver con cómo se comprometen los entornos, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Honduras tiene unas 90.000 hectáreas de cultivos con 30.000 familias que le llaman corredor seco o zonas que cada año entramos en crisis. Entonces, ¿cómo tomar esas 90.000 hectáreas, maíz, frijol, sorgo, tal, que es seguridad alimentaria básica, producción para subsistencia en un área determinada que ya la hemos comprendido? Entonces, toda esta actividad de prevención, de acompañamiento de los municipios, de los corredores secos, ahora se han ampliado a otros lugares, es parte de lo que usted ujú, pregunta, o al menos es ujú, una forma de ver la aplicación de cambio climático de estos grandes foros, donde ujú. ahora están hablando personalidades de altísimo rango político, económico, a una comunidad, a una familia que cultiva para subsistir, pero que ese cultivo está condicionado por sequías en ciertos lugares del país Ujú, y por inundaciones en otros lugares. Honduras es pequeño, pero tiene la variabilidad climática y lo errático de las precipitaciones y de la lluvia ujú. condiciona, por ejemplo, en este caso, la alimentación de las personas. ¿Y en las cumbres a qué se comprometen los gobiernos? Hay como tres niveles, llegan los famosos, yo recuerdo que en Polonia llegó Arnold Schwarzenegger Ujú, y el primer ministro austríaco le dio la palabra porque él es de origen austríaco. ujú, Entonces están los influencers, ujú. Greta Thunberg, que es una influencer de Sí, cambio climático. Luego está la parte científica del cambio climático, sí. donde se unen todos los que saben Ujú, y analizan toda la información disponible y sí, hacen estas proyecciones de temperatura y establecen tiempos, 2050, 2030, y están los que colocan el dinero. claro. De 200 países, aproximadamente 100 deben colocar el dinero y los Sí, otros 100 deben recibirlo. De sí. los que colocan el dinero, siempre están buscando la forma de no colocarlo y de no darlo, y a eso se llaman negociaciones. Es más o menos lo que está pasando ahora en la... Ujú, Después van los famosos, los jeques, los reyes, los filántropos. Hay mucho dinero ujú. de filantropía y fundaciones, Sí. más en esta zona donde se está dando la COP actualmente. Las esposas de los jeques manejan fundiciones multimillonarias. Entonces,
es una combinación entre estados que colocan recursos en fondos o Claro. comprometen y fundaciones o grandes empresas que quieren limpiar un poco también de lo que hace. Luego está el nivel más técnico y luego están los negociadores que son los que se quedan, hoy es 4 o 5, Ujú. a partir de mañana no queda nadie más los que están en los salones negociando los contenidos de los documentos, que son 16 áreas aproximadamente, que hablarán de financiamiento, pérdidas y daños, muy importante para Honduras, que es como entrar en un mecanismo de compensar cuando haya una inundación, Ujú. el tema de bosques, que es importante para el país también. Ujú. Entonces quedan de estas delegaciones que uno escucha, siempre se escucha que las delegaciones son grandes, Ujú. al final quedan 10, 12 personas trabajando con lo que realmente Ya en la letra sirve pequeña. exactamente en el documento final. En ese sentido, ¿se han alineado los parámetros mundiales para luchar y obtener mejores resultados medidos científicamente? En papel, en papel. Pero realmente lo que se ha logrado a nivel mundial para frenar el cambio climático ha sido insignificante. Actualmente estamos celebrando la COP número 28, Sí. pero el cambio en la reducción de los gases de invernadero no se ha mostrado. La concentración actual del dióxido de carbono como uno de los gases principales que amplifica el efecto de invernadero es de 418 partes por millón. En los 60 era de 320 partes por millón. Son números que quizás puedan parecer irrelevantes, ¿no? Pero cuando ponemos la concentración de dióxido de carbono en la historia de nuestro planeta, nos damos cuenta que actualmente la concentración es mayor que en los últimos 800.000 años. Hay científicos que dicen que la concentración es mayor en los últimos 4 a 5 millones de años. Entonces, todos esos convenios, todas esas cumbres, terminan en papeles que realmente no están haciendo mella en la mitigación real, verdadera de los gases de efecto invernadero que están promoviendo el cambio climático. Desde que comenzaron las cumbres patrocinadas por las Naciones Unidas, ¿cuánto se ha avanzado realmente? En la reducción de gases de efecto invernadero, nada. Porque la concentración actual es proyecto de una tendencia ascendente que no muestra signos de reducirse o de revertirse. Entonces, podemos hablar de convenios, podemos hablar de bonos de carbono, podemos hablar de muchas cosas que suenan bien, pero verdaderamente la atmósfera sigue calentándose, la atmósfera sigue poblándose de gases que comprometen la salud, la vida de todos los seres humanos en el planeta y pues el papel sigue allí. Permítame hacer una pausa. Con el permiso de ustedes, nos separamos 3 minutos. Doctor Escoto, ¿hay quien debe hacer más en materia de las responsabilidades que tienen los gobiernos del mundo contra el cambio climático? Sí, los principales responsables somos nosotros. Y en el caso de Honduras o Centroamérica, Costa Rica es un gran referente, es que tenemos que decidir cuál es nuestro modelo de desarrollo. Entonces, si hablamos de emisiones y vamos a explorar petróleo, entonces vamos hacia el otro lado. Y Tegucigalpa debía estar en la COP. Es la capital de uno de los países más vulnerables del mundo y en las ciudades es donde se produce el 70% de las emisiones derivadas del petróleo. Entonces, vea el valor que tienen estos asentamientos, ¿no? Porque tenemos un problema de transporte y está asociado al consumo de combustible. ¿Cuáles son los países más contaminantes de la Tierra? Actualmente China. Por eso es contradictorio decir que el capitalismo es el responsable del calentamiento global. ¿Eso no es cierto? Los BRICS son los que más emisiones están, más creciendo en emisiones. Usted está hablando de BRICS, está hablando de Brasil, de Rusia, India, China y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Y hay una lista de países que se van a adherir al BRICS, que van más o ¿Esos menos. son los campeones de la contaminación? Ellos están en plena industrialización.
Y el modelo de industrialización es el mismo de los industrializados, que significa consumos altos de energía que contaminan. Pero está Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que son industrializados, pero los que tienen esta curva que dice el licenciado, de crecimiento de emisiones, son los BRICS. Entonces, Honduras, como no es un país industrializado y nuestra industria, somos receptores más, ¿Sí? que nuestra industrialización es incipiente, ¿Sí? reducir las emisiones que nos hemos comprometido se puede hacer con decirle a los empresarios, ¿saben qué? Busquen más eficiencia ahí en sus fuentes de energía y lo cumpliría. ¿Sí? Ahora, ¿cómo Honduras obtiene recursos y resuelve sus problemas históricos? La falta de energía en la ruralidad. Entonces, 60% de nuestra energía es renovable y 40% todavía se produce con combustible, nuestra energía. Entonces, Honduras puede aprovechar a mover su modelo de generación de energía renovable, pero para darle energía a los que no tienen. Por supuesto. Entonces, ese es como el modelo de desarrollo que nosotros tenemos que sumarnos en ese modelo de desarrollo para decir, bueno, no tenemos agua, no tenemos energía. Propongamos una solución para ir en la línea del mundo de reducción de emisiones, de energía más limpia, o para mover las tasas de contratación de la ENE, que debe $3.000 millones ahora. Entonces Honduras podría decir, bueno, vamos a mover la matriz de energía que tenemos ahora y la vamos a mover en nuestra empresa a un porcentaje determinado y esa operación tiene un valor y quisiera que me la financie. ¿Cómo le puede financiar? Financiarle las tasas para migrar esas tasas que fueron contratadas de alto valor a un valor negociable con los que lo generan, pero renovable y estable. Pero esa energía, eso permitiría reducir la deuda de una empresa y dotar de energía al 40% de la ruralidad que no tiene. Entonces, son como elementos de desarrollo que el país los tiene que poner de frente y decir, vamos en la línea de la sostenibilidad y vamos a aprovechar al mundo. Pregunta para ambos. ¿Puede haber una industrialización amigable con el ambiente? Es posible, pero tenemos que ver siempre las garantías que aseguran la reducción de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, podríamos desarrollar una industria sostenible si protegemos la naturaleza que está a la par. Pero cuando la industria se desarrolla interrumpiendo los espacios naturales, porque la regulación del clima depende de dos cosas. Depende de la emisión de gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono, pero también depende del secuestro de estos gases. Honduras no es una nación industrializada, por lo tanto nuestras emisiones son minúsculas comparadas con las de China, Canadá, Estados Unidos. Sin embargo, nuestra tasa de deforestación es muy alta. Quiere decir que Honduras, aunque no esté contaminando por emisiones de gases de efecto invernadero, podría contribuir a la mitigación del cambio climático si protegiera nuestros bosques y restaurara las áreas degradadas. Entonces es necesario que tengamos que consideremos la conservación de la naturaleza en el desarrollo. De lo contrario, pues estamos jugando a algo que no tiene sentido. ¿Tiene algún comentario usted sobre eso, doctor? ¿Se puede industrializar sin causar mayor daño al ambiente o es una quimera? Sí se puede, no es cero, es difícil emisiones cero, siempre habrán emisiones. De hecho, nosotros tenemos nuestra propia huella de carbono. Si usted se vino caminando al canal, entonces es menor a la nuestra si usamos un vehículo. Si el café que yo tomo, dónde se produjo, si es importado, si viene del paraíso o el agua que está tomando, esto tiene una huella de la energía que se utilizó para producirlo. Entonces, al final, todos tenemos nuestra propia huella de carbono y la industrialización tiene que ver con eso. Por ejemplo, Honduras puede aprovechar los mercados cuyos compradores exigen que los productos se generen en un entorno sostenible, bajo uso de agua y volver a limpiar el agua que se usa en la industria, energía renovable y estable y otras condiciones. Entonces, estos que compran ropa o otros enseres que producimos, el café, nuestro cacao, incluso con la Unión Europea hay un convenio con madera y todo. Entonces, puede aprovechar, mejorar y moverse hacia la industrialización sostenible, pero basado en un mercado cuyos acreedores tienen la exigencia que esos productos provengan de entornos donde las emisiones sean bajas en emisiones, que es un concepto, emisión cero o carbono neutral,
o incluso ojalá ganara en emisiones, porque se pueden hacer operaciones donde se puede secuestrar dióxido de carbono, como las plantaciones forestales. Por ejemplo, usted ve que Honduras está liderando el tema de bosques actualmente en la COP. Yo quiero comentar algo. Honduras es bien visto y es bien querido afuera del mundo. Los hondureños a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero Honduras tiene mucha simpatía y en estos entornos también la tiene. Y tenemos que aprovechar esa simpatía, generar ese liderazgo, pero que el liderazgo le permita capitalizar al país políticas de larga data. Entonces, cambio climático, si está proyectado 2050, todos deberíamos de estar obligados, los que hablamos del tema y los que queremos ser tomadores de decisiones, de colocar siempre en la discusión sobre el cambio climático, de cuál es nuestro modelo de desarrollo y qué queremos hacer. Y la industria sí, efectivamente, puede ser una industria baja en emisiones y tener una tendencia a carbono neutral. Ya hay una empresa en Occidente de café que midió todas sus emisiones en su operación y luego fue a plantar árboles para compensarlo. Entonces son cosas que en la práctica se puede hacer. Y ese café, cuando se vende en Europa, entre otras cosas, va a decir que es carbono neutral. Entonces, esta nueva generación que tiene conciencia de su huella de carbono va a decir, quiero ese café hondureño, en detrimento de otro de Vietnam o que no fue producido en las mismas condiciones. Entonces, esa parte es la que debemos ver cómo capitalizamos este mundo que se mueve hacia el tema de cambio climático hasta la economía de un productor de café. Licenciado Pérez, ¿qué repercusiones ha tenido el cambio climático en la migración? Pues la migración tiene un componente, tiene muchos causas. Sin embargo, actualmente hemos descubierto que el cambio climático es una fuerte causa de la migración. Honduras está en la frontera de Estados Unidos, para un ejemplo puntual. En la frontera de Estados Unidos se reportan aproximadamente entre 200,000 y 300,000 hondureños por año. Esta tendencia, estos números se han visto creciendo en las últimas décadas. Y esto pues resulta de la arabilidad de la tierra, la disponibilidad del agua potable de los pueblos, la vulnerabilidad de los pueblos frente a los embates de huracanes y tormentas tropicales. Entonces, a medida que la sequía se incrementa, a medida que los huracanes se incrementan, a medida que los incendios forestales se incrementan, pues la gente tiende a partir a otro lugar. Y esto lo hemos visto claramente en años recientes. Las Naciones Unidas les llama refugiados climáticos. Y se estima que en 20 años el número de refugiados climáticos aumente entre 200, 250 millones globalmente. Y esto pues Honduras es un ejemplo claro de ello. ¿Qué decisiones se tomaron en la cumbre de Dubái? ¿O todavía eso no ha trascendido en un documento final? Hasta ahora hay buenas intenciones. A Honduras, la Unión Europea le ofreció 17 millones de euros para el tema de bosques. Honduras va a liderar esa parte. ¿A qué se refiere con el tema de bosques? ¿Cuál es la obligación que asume el país? Honduras tiene una carta, todos los países tienen una carta en Naciones Unidas de cuáles son sus compromisos. Sí. Honduras en mitigación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 16%. Y en adaptación, restaurar 1.300.000 hectáreas de cobertura, llámese bosques, agrobosques. Entonces, en esa línea, pues, tenemos un compromiso de 1.3 millones y conseguimos 17 millones, pero generamos un liderazgo como país. Eso de lo que he escuchado. Luego, en la cumbre también se habla de colocar dinero, que antes no se estaba haciendo, para pérdidas y daños, que es un componente de la convención. Pérdidas y daños es cuando pasa un huracán. Puede compensar o tener un seguro climático para reaccionar. Por ejemplo, Nicaragua tiene un seguro climático que Alemania lo promovió, Honduras nunca quiso porque la prima era gratis, pero les permite a ellos que cuando viene un fenómeno pueden mover a la gente a tiempo y tener recursos. Y en los albergues tenerlos en condiciones razonables y luego devolverlos a sus entornos. Claro. Entonces, esa parte de la cumbre, ya Canadá le puso plata, Italia, no es mucho, pero es un pasito en esta búsqueda y son como ventanitas para Honduras, porque Honduras todos los años
tendría la posibilidad de buscar recursos por ahí. Claro. Pero las grandes decisiones terminan en documentos, sí, y así es el formato de Naciones Unidas, que es lento y tedioso. Sí. Y al final, el 10 o el 12, cuando todo termine, vamos a conocer cuáles fueron las resoluciones, los avances. En estos niveles, en estas convenciones, lo más importante, yo lo veo así, son las bilaterales. O sea, la posibilidad que un jefe de Estado se encuentre con los grandes tomadores de decisiones, pero fuera de la sala. Claro. Entonces, Naciones Unidas tiene una embajada, luego está el embajador del país y la Cancillería. Entonces, todo ese equipo, tras las bilaterales, los 10 o 5 o 10 minutos con un jefe de Estado, con un rey, con alguien que tiene posibilidades más allá de la cumbre de establecer vínculos con Honduras. Por ejemplo, el presidente de Colombia anunciaba que Arabia Saudita le financiará un hospital en la Guajira colombiana por 45 millones de dólares. Eso no tiene nada que ver con cambio climático, Sí. pero es el pasillo. Claro. Y la bilateral es la gran riqueza porque es una de las cumbres de Naciones Unidas más, con mayor número de participantes. O sea, pueden convocar cualquiera de las convenciones, cualquiera de los temas, y siempre el cambio climático los supera. Es el minuto de nuestra pausa comercial. Doctor Escoto, ¿por qué la delegación de Honduras es tan numerosa en las cumbres como la de Dubái? Un país como el nuestro que piense que una convención es un espacio, para mí es una oportunidad, y siempre va a ser una oportunidad, y vamos a estar hablando de esto hasta el 2050. Hay que ver la calidad de la delegación. 137 personas. Creo que por primera vez la convención hace pública los listados. Antes solo se conocía de lo que se enviaban. Yo supe hasta de 70 personas. Pero 137. Ahora veamos 139, perdón. Ahora veamos la calidad de la delegación. La calidad no me refiero a nada malo, sino a comunicadores, delegación del que solo va al discurso y se va, porque hay que registrarlos a todos. Luego Sí. la parte diplomática, que esa está ahí, siempre va a estar. Sí. La Embajada de Naciones Unidas, la Embajada Sí. en el país, la Cancillería. Sí, su pero equipo. ¿cuántos de estos son científicos? Son gente que le entiende al asunto y son gente que después va a venir a tomar decisiones en el día a día para mejorar las cosas. Honduras necesita una cantidad más o menos de este tipo para crear los equipos de negociadores en al menos 16 temas, como biólogo, por ejemplo. Sí. Que es biólogo. Entonces, ¿quién maneja este tema de la ciencia, de la parte financiera en Honduras, de transparencia, pérdidas y daños, mercados de carbono, financiamiento climático, jóvenes, mujeres? Todos esos son temas de negociación en las cumbres. Entonces, si hiciéramos un equipo de país, necesitaríamos unas 80 personas que entiendan, que estén en las universidades, que sean independientes o en el gobierno, para que sean negociadores. Los demás asisten de manera protocolaria. Entonces, sí sería importante en un par de días saber quiénes están en la sala de pérdidas y daños negociando por Honduras, financiamiento climático negociando por Honduras, Sí. pero lastimosamente la representación de país, la comunicación, la parte diplomática y Sí. todo se inscriben igual. Entonces, el valor que tendría es que toda esta estructura alrededor de un presidente pudo encontrar a un jefe de Estado con alguien importante fuera en el pasillo, en una bilateral. Esas son como las valoraciones que imagino las vamos a tener. Uno puede ver Brasil, que es un país grande, enorme, con un poco más de 100 delegados, pero casi todos tienen un historial de participación y son negociadores, es decir, tienen los textos anteriores, le han dado seguimiento, participan en las salas de negociación. Entonces, si no terminamos con un equipo en las salas de negociación, entonces el esfuerzo que hemos hecho no es tan bueno.
Pero si terminamos en las salas de negociación y Honduras fue capaz de incidir en un texto de una declaratoria final que le va a beneficiar al país, cualquier inversión es buena. Caso contrario, pues deja siempre la suspicacia. Claro, por supuesto. Licenciado Pérez, ¿qué comentario puede hacerme usted sobre el cambio climático y la biodiversidad? ¿Cómo se ha alterado? Pues el cambio climático, como mencioné anteriormente, afecta a todas las dimensiones humanas y también a la naturaleza. Entonces, en el caso de Honduras, la biodiversidad depende mucho de la regulación del clima. Esto, ya que el clima pues, es el que controla, de cierta manera, la floración de las plantas, lo que conocemos como fenología. Las migraciones de las aves dependen de los cambios del clima, en parte. La reproducción de los corales depende de la temperatura del océano. Y al cambiarse la temperatura, tanto en el océano como en el aire, como en la tierra, pues dando un blanqueamiento masivo de los corales, no solo de Honduras, del arrecife mesoamericano de Barrera, sino en todos los arrecifes del océano del mundo. Estamos viendo un blanqueamiento masivo de los corales, no solo de Honduras, del arrecife mesoamericano de Barrera, sino en todos los arrecifes del océano del mundo, como respuesta al aumento significativo de la temperatura. Al blanquearse los corales, por ejemplo, hay una posibilidad de que un 95% de ese coral que perdió sus algas y por lo tanto se blanqueó, perezca. Al perecer los arrecifes coralinos, la industria del turismo se viene abajo. Al perecer los arrecifes coralinos, nuestras costas sufren de la erosión. Entonces todo está conectado. Aunque no miremos el arrecife coralino, representa una fuerte contribución a la economía nacional, a la estructura nacional. ¿Qué nos muestra esta imagen, licenciado Pérez? Esa imagen muestra el índice de vulnerabilidad climática global y el lugar que ocupa Honduras en el mundo. De los 180 países que mide este índice de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, ocupamos el 142. Quiere decir que estamos en la parte casi más baja de todo el índice. Esto representa una alta vulnerabilidad climática o que se traduce como la incapacidad de nuestro país a responder a los fenómenos climáticos extremos como tormentas tropicales, sequías, huracanes. ¿Está hablando usted de este ranking? Correcto. ¿Dónde encontramos a Honduras aquí? Siga hacia abajo, en el lugar 142. 142. 142. Estamos por debajo de El No Salvador. llegamos todavía. Aquí está. 142. Aquí está. Honduras. En el 142. Honduras. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros esfuerzos como nación para adaptarnos a los fenómenos, al cambio climático han sido ineficientes. ¿Qué debemos hacer concretamente? Concretamente, debemos de tomar decisiones informadas. Número uno, para los tomadores de decisión, es escuchar a la ciencia. Honduras tiene colegios de biólogos, Honduras tiene una Academia Nacional de Ciencias, y en estas esferas pues se genera conocimiento. Lastimosamente nuestra clase política pues no ha tomado en cuenta la opinión de los científicos nacionales e internacionales y por lo tanto caemos en lo que le llamamos nosotros la mala adaptación, en proyectos que intentan mermar los efectos del cambio climático, pero que en realidad no están bien formulados, no están bien estructurados y eso pues incide en mayores costos, mayores riesgos. ¿Quiénes deben escucharles que no les escuchan hasta ahora? Pues principalmente deben de ser el gobierno, nuestra presidenta Xiomara Castro, el legislativo y luego hacia abajo los ministros. ¿Qué otras decisiones deben tomarse? Fortalecer la Academia Nacional de Ciencias para generar más información, fortalecer la educación para que nuestros jóvenes conozcan sobre el cambio climático, quiere decir incluir la educación climática en nuestras aulas. Y le vamos a preguntar aquí al experto. Sí. Aquí tenemos la persona indicada. Y también integrar a las mujeres en la toma de decisiones, porque hemos visto con base científica que ante los embates de los fenómenos climáticos extremos como huracanes, tormentas tropicales, son las mujeres quienes son más afectadas. Y sin embargo, cuando le preguntamos a los grupos organizados de mujeres qué saben de cambio climático, pues la verdad es que
que se desconoce. ¿Por qué las mujeres son las más afectadas? Por la situación de exclusión de género. Por ejemplo, en las comunidades rurales es el hombre el que tiene la llave del carro, es el hombre el que tiene la llave de la lancha. La mujer no sabe nadar, la mujer es la que está a cargo de cuidar a los enfermos, a los ancianos, y ante un huracán es el hombre quien sale primero de su casa. La mujer se queda atrás y por eso la incidencia de mortalidad frente a los huracanes es desproporcionada, donde las mujeres ocupan la mayor tasa frente a los hombres. Este asunto de tomar decisiones informadas, escuchar a la ciencia, pasa, usted que ha estado en el gobierno muy de cerca en cargos preponderantes, por voluntad política de escucharlo para tomar decisiones adecuadas, doctor Escoto. El problema de los gobiernos es la interrupción de los tomadores de decisiones. Entonces, usted debe tener un balance técnico-político que le permita desde la ciencia tomar decisiones. Yo siempre comparto esta anécdota. Cuando yo estudiaba en la Universidad Católica en Chile, mi profesor de Ciencias Políticas era superintendente de la región metropolitana. Era catedrático y político. Es todavía el profesor Sergio Galilea. Y una vez le pregunté, ¿cómo hace usted para decidir si los viernes que no circulan los vehículos y hay alta contaminación atmosférica y la gente va para la playa, cómo decide? Y dice, bueno, esa decisión es política. Sé que tengo altas concentraciones de contaminación, pero los libero a todos. Y cuando regresan el martes y miércoles, les hago de nuevo las restricciones. Entonces, él es un ejemplo de un técnico universitario, académico, científico, a disposición de la política, pero de la política, no la politiquería, sino del arte de resolver problemas. Entonces, ¿quién más debería estar en la convención en este momento? El gerente ministro de la ANE. Honduras, en términos de emisiones, y como comentaba el licenciado Pérez, tiene que ver con combustibles. Entonces, debería estar viendo qué está pasando con el mundo, con la transición energética de Europa, que ahora está interrumpida por el problema de Rusia, o la propuesta de triplicar la energía renovable. Eso lo propusieron, pero ellos van por la energía nuclear. Y sí, pero energía nuclear en Honduras, no queremos saber de eso, porque desconocemos cómo funciona la energía nuclear, nunca tuvimos experiencia. Y lo relacionamos con problemas y todo. Sí, con la bomba. Con la falta exactamente, de ciencia. Sí. De todos los científicos que construyen el IPCC, este informe sobre cambio climático, no tenemos hondureños. Nos gustaría que un hondureño entrara a este grupo de científicos privilegiados. Sé que hay alguien de Belice, quizás sí, de Costa Rica. No tenemos nosotros... En este grupo de científicos de cambio climático no tenemos ningún hondureño todavía. Y ellos analizan toda la información meteorológica de todas las estaciones meteorológicas del mundo para hacer proyecciones de temperatura, lluvias y todo esto, ¿no? ¿Quién más podría o debería estar en la COP? La ministra de la SAC. Y el principal impacto de lo errático de la lluvia, menos o más, tiene que ver con la producción de alimentos, con la agricultura de subsistencia, con la agricultura familiar y luego con nuestra agroindustria, como nuestros bananos, nuestra palma, la industria del sur, que también se ve comprometida. Es la economía, la seguridad alimentaria. Esta forma de operar en la política, aislados y dejarle la carga a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente o a la parte forestal, en detrimento de aquellas áreas que podrían encontrar en las cumbres o en las convenciones un mayor espacio de aprendizaje para lidiar con el tema de energía, con el tema alimentario, que es recurrente en nuestro país. En ese caso es obligatorio que la ciencia y la información esté a disposición del tomador de decisiones, este equilibrio técnico-político. ¿Cómo debe enseñarse en el aula? Me lo explica después de una pausa, si le parece. Es la última vez que interrumpo la conversación sobre cambio climático y sus repercusiones en Honduras con dos iluminados expertos que hoy nos acompañan en el foro.
En la cumbre desarrollada en Dubái de los gobiernos del mundo en contra del cambio climático, la presidenta del gobierno de Honduras, doña Iris Castro de Zelaya, leyó un discurso. Uno de sus fragmentos tendremos aquí para comentarlo con nuestros invitados. Mientras tanto, los más poderosos del mundo anuncian planes especiales para escapar a otros planetas, dejando atrás una tierra devastada. Dice doña Iris que los ricos del mundo se van para otro planeta. Este que le redacta los discursos a ella, sin duda alguna, que es enemigo de ella. Sin duda que es enemigo de ella. Pero, ¿qué comentarios tiene usted sobre esos planteamientos? Bueno, aún en la más fina metáfora, que es válida, sí, porque es como decir los industrializados, ajá, pero estos en proceso de industrialización de estos países son amigos nuestros. Entonces, yo prefiero quedarme en esta tierra y hacer el esfuerzo, hacer la lucha, que ir fuera y tener que lidiar con la falta de gravedad. En todo caso, en la utopía socialista sería genial que se fueran los ricos y aquí quedáramos solo pobres. Sería un mundo igual, sería un mundo equilibrado. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que las cosas hay que tomárselas con más seriedad. En ese sentido, hablemos seriamente. ¿Cómo debe enseñarse en el aula la educación ambiental, la conciencia verde? Con un huerto escolar, con un huerto pedagógico. En un huerto usted enseña del valor del suelo. Sabe que el suelo es el sustento de la vida. Claro. Y en el suelo, cuando usted coloca una semilla, desencadena la vida. Porque al colocar una semilla, esa entra en contacto con la humedad. Ese fenómeno se llama turgencia, toma humedad. Y empieza el embrión a salir. Cuando sale, cuando emerge, se encuentra con la luz solar, que es nuestra mayor fuente de energía, y se genera el fenómeno más extraordinario de la vida, la fotosíntesis, que es convertir la energía del sol lumínica en energía química. Y esa es energía con la que operamos los humanos, porque esa planta, si es una lechuga, si es un tomate, después se convierte en nuestra fuente de vitamina y todo. Pero esta planta necesita un suelo que la soporte, necesita agua para tal, necesita nutrientes. Entonces, ¿cómo comprende el valor del ecosistema en un huerto pedagógico cuyas lo que produce termina en una mesa para degustarlo con los mismos escolares? Entonces pueden comprender en un espacio pequeño el valor del agua, el valor del suelo, el valor del entorno, de dónde se produce el agua. La gente reacciona cuando abre la llave, no hay agua, y dice, ¿por qué no hay agua? Ah, porque se secó la fuente, se profundizó el pozo. ¿Y por qué? Porque se deforestó la montaña. ¿Y qué tiene que? En los bosques tropicales, en esta zona, nosotros dependemos mucho de la cobertura vegetal para capturar el agua, se infiltre, llegue a los acuíferos y luego llega a nuestra vivienda. Pero la mayoría no lo logramos comprender, pero un niño, si tiene esa habilidad de ver el ciclo del agua puesto en un huerto pedagógico que termina dándole alimentos. Pues si hace esa comprensión, podrá hacer la comprensión global, holística, ecosistémica de una comunidad, de un país, incluso podrá comprender cómo funciona el mundo. ¿Es mejor pedagógicamente para los niños eso que un profesor que esté en un pizarrón haciendo una lista de obligaciones y mire, no tire la basura, haga esto y haga esto? ¿Es mejor eso, doctor? Totalmente. Es más, bueno, excepto en las escuelas que no tienen energía, no podemos hablar de eficiencia energética, porque si no la tiene, podemos decirle el acceso, el valor del acceso a la energía. ¿Y cómo se genera la energía? Desde un pequeño panel solar. Esa es la comprensión. Usted convierte energía solar en energía eléctrica. Sí. Ve el aprendizaje que puede tener en un pequeño panel solar en una escuela. Y luego el uso de la basura, el reciclaje, tantas cosas, Hay ¿no? escuelas que prohíben llevar botellas de plástico y la comida debe ir en un recipiente
reutilizable y la bebida también. Entonces ellos incluso calculan todas las botellas que han dejado de utilizar y lo convierten en... Porque cada botella necesitó energía para producirla. Estos ejercicios son fabulosos. Recientemente en una escuela muy conocida, la Escuela Mercedes Calderón, aquí en Santa Cruz de Yojoa, la escuela del padre Víctor Cortés, que hacen 300 días al año, esta semana inauguraron su biodigestor. La primera escuela que tiene un biodigestor, porque tienen una pequeña granja y utilizan todos los subproductos, los ponen en un biodigestor y hicieron los primeros huevos fritos en una hornilla utilizando el gas etano que se produce como fuente de energía para la... Impresionante. A estos niños van a quedar marcados para toda su vida, van a entender que el tema de energía es importante y que hay múltiples formas de obtenerla, ¿no? Don Elder, además de los niños en la escuela, en la educación formal, todos, ¿qué deberíamos aprender? Pues creo que en general deberíamos de pasar del aprendizaje enciclopédico al aprendizaje práctico. Y el aprendizaje práctico que tenga un fuerte fundamento, una base científica actualizada. Porque seguimos trabajando con textos ya obsoletos, con fotocopias, cuando el mundo ha avanzado cuantiosamente, y por ello pues creo yo que es necesario actualizar nuestro sistema de educación, actualizar los textos e integrar esas técnicas de pedagogía que involucran el aprendizaje práctico, el aprender haciendo, como decía el doctor Escoto, en nuestras aulas. Y en el tema del clima, pues particularmente debemos de integrar al estudiante en la generación de conocimiento, ya que el estudiante no solo históricamente ha recibido el conocimiento, pero los estudiantes que no han participado en los proyectos de investigación, donde son ellos quienes observan el clima, donde son ellos que observan cómo la planta crece en relación al clima y llegar a sus propias conclusiones. Al fomentar la investigación científica en los estudiantes, séase en la educación primaria, secundaria, en los posgrados, pues nosotros desarrollamos el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento científico. Y cuando estos jóvenes llegan a tomar parte de los puestos de toma de decisión, pues recordarán aquellos aprendizajes científicos y considerarán a la ciencia en su toma de decisiones. Nuevamente, lograrán tomar decisiones informadas y no decisiones caprichosas como hemos solido hacerlo durante muchos años. ¿Qué deberíamos hacer todos en la casa hoy? Cada ciudadano, cada familia, pequeñas cosas, pequeñas decisiones para contribuir a una casa común más verde. En primer lugar, tenemos que, creo yo, reconsiderar nuestra relación con la naturaleza. Nosotros damos por sentado que el aire es gratis, que las plantas existen. Y que siempre va a estar ahí. Y que siempre estará allí, lo mismo con el agua. ¿Sí? Abro la llave, me baño, ¿Sí? me tomo el tiempo que quiero. Siempre va a estar ahí. No es así. ¿Sí? La naturaleza es frágil y depende de nuestra relación con ella. El caso, por ejemplo, de los mosquitos. La mosquitia, hoy por hoy, es el pulmón de Centroamérica. Es el bosque más grande de toda Centroamérica. Y esto no ha sido porque la cooperación internacional ha estado presente para supervisar a los mosquitos, para educarlos. Tampoco ha sido respuesta del producto de las estrategias del gobierno para proteger el bosque de la mosquitia. La mosquitia tiene el bosque más extenso de toda Centroamérica y parte de Sudamérica también, porque los mosquitos, los pech, los garífunas tienen una relación de respeto con la naturaleza. Si nosotros logramos entender esto, trabajamos en nuestra relación con la naturaleza, pues miraremos al agua de una manera distinta. Lo veremos como algo que es invaluable, no desechable. Y después partimos en cosas prácticas que podemos hacer. Ducharnos con menos tiempo o reciclar nuestras botellas de agua, no desperdiciar la basura. Entonces, todo eso pues irá conectándose de una manera más sencilla. Muchas gracias por sus consejos finales. Unos apuntes finales, doctor Escoto, para nuestra audiencia. ¿Qué debemos saber? Bueno, primero aprovechar la cumbre de las convenciones para capitalizar la relación con nuestra gente. Si hablamos de energía, entonces hablemos de energía renovable, estable, para los que no tienen energía.
Honduras puede aprovechar a cerrar su brecha de acceso a bienes y servicios que las comunidades no tienen, viendo el mundo que se mueve alrededor de este tema y teniendo estos grandes espacios. Estamos en un trópico con 12 horas de energía que podemos capitalizar en plantaciones forestales. Honduras debe pasar ya del aprovechamiento a plantar en áreas masivas, grandes, a favor de las comunidades, porque tenemos un 40% de la gente todavía está en la ruralidad. Aprovechar este tema del cambio climático para resolver nuestro problema de energía. Esa es una operación, la deuda de la ENE golpea el presupuesto público de una manera brutal. todos los años. Sí, por supuesto. Aprovechar el camino del canje de deuda, porque entre la ENE y el pago de la deuda nos consume 40-45% de nuestro presupuesto. Entonces tenemos que enfocar nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo de financiamiento y nuestro modelo de contratación de financiamiento, porque hasta ahora contratamos financiamiento para el desarrollo y aquí podemos encontrar financiamiento climático y hasta canje de deuda. Claro. Hace 2 años se le planteó al gobierno una iniciativa de canje de deuda. Es importante que la presidenta lo haya dicho ahora, porque la propuesta está ahí, hecha por personas que estuvieron en Fondo Verde del Clima y Honduras tiene un representante ahora en Fondo Verde del Clima, tiene una silla. Necesitamos pisar fuerte el acelerador para aprovechar eso en la vida diaria. Exactamente. Gracias, señores. Don Marlon Escoto y don Elder Pérez, uno de ellos exministro de Educación, excomisionado para el cambio climático, y don Elder Pérez, un prestigiado biólogo, nos han acompañado hoy. Estoy muy agradecido con su gentileza de estar con nosotros hablando del cambio climático y sus repercusiones en Honduras. Haga usted lo que a usted le corresponde, porque el planeta es de todos. A todos, gracias. Adiós.